Chicos, hoy vamos con un reconstruyendo al Betis. Vamos a reconstruir este club ya que sonó muchísimo en comentarios. Y también hace mucho que no hago nada con este club. Desde FIFA 19 creo que fue que hicimos uno. Le fue bastante bien, pero esta vez no sé. Tenemos un presupuesto de 16 millones, un valor de club de 175 y vamos a jugar evidentemente en el estadio Benito Villamarín. Un poco de historia, perfecto, un poco de historia. Real Betis Balompié desde 1907. El Sevilla Balompié fue fundado, wow, interesante, en 1907 por un grupo de estudiantes de medicina. El club adoptó su nombre actual en 1915 después de fusionarse con el Betis Fútbol Club. Ha sido coronado campeón en una oportunidad, vaya, y ha ganado la Copa Nacional en dos, en los años 50. ¡Viva el Betis, man que pierda! ¡Viva el Betis, aunque pierda! Bueno, no sé eso que es catalán o qué idioma es ese ¡Viva el Betis, man que pierda! Bueno, si lo saben me lo hacen saber a través de los comentarios porque tengo un nivel de ignorancia muy alto en ese tipo de idiomas, chicos, no tengo idea. Muy bien, se convirtió en una expresión clásica del Real Betis. A ver, chicos, veamos la plantilla porque creo que hay unas cuantas modificaciones por hacer y muy seguramente en 4 temporadas vamos a llevar este club a lo más alto del fútbol mundial. Perfecto, esta es la plantilla muy conocida por todos porque este equipo realmente lo han reconstruido cantidad de veces ya en YouTube, pero nosotros le vamos a dar nuestro toque especial. Ya saben que lo normal es que lo reconstruyen con los mismos jugadores siempre, chicos, por desgracia siempre lo hacen. Nosotros vamos a darle un toque especial, vamos a darle más oportunidad a algunos jugadores. Por ejemplo, yo me voy a ir con Miranda. Obviamente Miranda no es un jugador extraño, es un jugador que todos conocemos y más aún si viste mi reestructurando con el Barcelona, te vas a dar cuenta que Miranda es brutal. Así que vamos a ejercer la opción de compra, de ser posible, evidentemente, si no, pues tendríamos que buscarlo luego en el Barcelona, pero se queda conmigo. También la Inés, que es un viejo conocido en el canal, chicos, tiene un potencial de 84-86 en este instante y pues evidentemente se va a quedar, ¿no? Este sí es titular. Fekir, bueno, también va a ser titular, pero veamos su rendimiento. Vamos a ver qué tanto crece Fekir y si no, pues podría sacar. Tenemos que traer un delantero centro top, tenemos que traer un extremo izquierdo y también aquí en estas dos posiciones también traer jugadores nuevos y evidentemente en la defensa vamos a reestructurar esta vaina. Vamos a traer nuevos jugadores buenos, con potencial porque estos señores están estancados. Emerson, definitivamente te quedas, muchacho. Y, como dije, Miranda. Por último, este señor Martín, o Martín más bien, porque tiene acentuación en la I, también se queda. No voy con Bravo. Bravo, tú te vas. Y este señor también probablemente se va. ¿Qué edad tiene? Sí, tal vez ambos se van. Y voy a dejar a Martín porque tiene un buen crecimiento Martín, tiene de 80-82 de potencial, entonces está bastante bien. Ahí está, vamos a mejorar la defensa, todos estos jugadores, una gran mayoría. ¡Wow! Todavía está Bartra, no sabía que Bartra estaba por acá. Tiempos aquellos donde usábamos mucho a Marc Bartra, pero en esta ocasión no va a ser. No va a ser, muchacho. Por aquí no hay nada más, chicos, hay jugadores que no superan los 76, 78 de potencial y pues creo que no nos sirve mucho, porque este club es para hacer cosas grandes. Por ejemplo, este señor tiene valoración global 67, pero su potencial va de 75 a 77, es buen potencial, pero bueno, no tanto realmente. Tal vez en un reconstruyendo de segunda división nos serviría perfecto, pero en este no, porque este club está jugando en la élite, o sea, está arriba, está muy arriba, y bueno, no tan arriba, pero no nos podemos dar el lujo de que en 4 temporadas hagamos tonterías. Vamos al mercado de fichajes, no tenemos mucho presupuesto, ya lo vimos, pero tenemos todas las ganas de sacar este club adelante. Finaliza el mercado de fichajes y hemos traído un defensa central porque Marc Bartra ha sido vendido. Este señor ha llegado por 23.5 millones, Sven Botman, un holandés o un señor de los Países Bajos, procedente de la Liga 1 o la Ligue 1 o la Liga Francesa, como le quieran decir, chicos. Ha llegado el defensa central con una valoración global de 77 y un potencial de entre 84 a 86. Interesante. He traído un extremo izquierdo bastante bueno. Creo que no lo teníamos en el radar, chicos. Viene de la MLS. Diego Rossi, 22 años, 17.7 millones. Ha llegado con 76 de valoración global y un potencial de entre 84 a 86. Extremo izquierdo, chicos. Bastante chévere este uruguayo que en realidad creo que la va a romper. Y pues por último hemos hecho efectiva la compra de Juan Miranda. Me gustó mucho Juan Miranda cuando hicimos el reconstruyendo o el reestructurando al Barcelona. Decidí dejarlo en este club, decidí comprarlo, ejercer la opción de compra, 6 millones 83-85 de potencial. Vamos al final de la temporada y veamos cómo nos va. Pero antes miren las ventas, 7.8 millones por este señor. Bueno, lo presté, perdón, creí que lo había vendido. Este señor tal vez lo vendió un poco económico. Canales,
pero pude sacarle 40 tal vez, pero bueno, en fin, tenemos prisa. Este señor Sidney también ha sido vendido. Este Moreno, Alex Moreno, está joven, sí lo sé, para venderlo, pero pues tenemos a Miranda, tenemos un proyecto bastante interesante. Este Mandy tampoco debería haber sido vendido, pero lo vendí. Necesitamos reestructurar totalmente o reconstruir más bien todo este episodio, este equipo más bien, y Marc Bartra ha sido vendido al PSG. Bastante bien. García en préstamo. Terminamos de media tabla para abajo, eso no está nada bien, hay que mejorar, definitivamente. Puesto número 11, qué mal chicos, ¿y cuántos somos en total? Y somos 20, media tabla para abajo, qué mal. No tenemos ningún otro título, no tenemos nada, no hemos ganado nada hemos hecho en esta campaña, pero sí hemos visto el crecimiento brutal de este señor. La INE es un poco quedadito porque Joaquín le quitó algunos partidos, no jugó todos, entonces la INE se nos quedó un poquitín, pero muy seguramente va a mejorar. Fekir ahí va muy bien. Iglesias se irá esta próxima temporada. Botman, miren qué bien va Botman. Ruiz, también hay que traerle a alguien un poco mejor a Ruiz, sí señor. Miranda también va brutal, y pues Emerson sin lugar a dudas de los mejores. Bravo le quitó algunos partidos a Martin, pero Bravo se va en esta temporada. Haremos algunos refuerzos, traeremos más bien algunos refuerzos, veamos qué sucede. Mercado de fichajes finalizado, chicos. Un fichaje que hice que tal vez no sea necesario, pero al final decidí hacerlo. Es el portero de 24 años de edad, valoración global 71 y potencial de entre 77 a 79. Dani Cárdenas. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que salir de alguna manera de Bravo y pues, hombre, así se ponga Bravo, hay que venderlo. Este hombre de contención lo tenía visto desde la temporada anterior, chicos. Es brutal, tiene números de escándalo. Este Pape Gueye, procedente del Olympique, creo que era que estaba, es sencillamente brutal. Pape Gueye, chicos, tiene números maravillosos, como ya dije. Su valor fue de 20 millones, bastante costosito, pero su potencial está entre 83 a 85. Un francés que promete mucho. Traje otro hombre de contención, pero en esta ocasión es el señor Alex Kral, que tiene una valoración global interesante, chicos. 77 de valoración global y un potencial entre 83 a 85. Este muchacho también tiene números interesantes, 23 años, 20.3 millones. Brutal. Y por último, pero no menos importante, he traído un delantero centro, pero bueno, en este momento es medio punta. La cuestión es que en un par de semanas tal vez ya sea DC, porque Iglesias lo hemos vendido y este señor por 29 millones, bastante costoso, digámoslo así, un alemán interesante. Viene del Benfica, curiosamente este alemán, ¿no? Viene del Benfica, eso me pareció bastante perturbador ese dato, pero tiene un potencial interesante, 84 a 86. No había estado en el canal, es una nueva adquisición, chicos, un nuevo descubrimiento. Bueno, ya saben que en mi canal siempre encuentras jugadores nuevos en cada episodio, siempre. Pagaron la cláusula de este señor. Bien, este Ruiz también ha sido vendido. A ver, por aquí, ¿qué otra venta así? Robles ha sido vendido, por eso traje el portero nuevo, este que está aquí. Iglesias pagaron su cláusula de 39 millones, bastante bien. Montoya, etcétera. Este señor lo hemos prestado. Vamos al final de la temporada y veamos qué sus fin de temporada. ¿Mejoramos? Sí, mejoramos un poco, pero no del todo, chicos. Esto sigue complejo. La plantilla va creciendo de manera significativa. Este señor, bastante bien. La INE es un poco quedado por culpa de este señor que al hacer simulón, este señor resultó jugando 30 y pico de partidos. Y la Ines también. Entonces, no sé, por eso se me estancó la Ines. Robert lo voy a enviar a préstamo porque es bueno, pero no está en mis planes. Veo que Fekir está un poco quedado. Yo creí que ibas a llegar a 90 rápidamente, pero no. Este Kral creció bastante, Gueye también. Botman también se estancó un poquitín. Y ahorita, bueno, hay que traer un defensa central para la próxima temporada. Ya veremos de quién se trata. Miranda va bien. Emerson, sin lugar a dudas. Martin creció muchísimo. Martin, vean esto. Y Rossi, el uruguayo, sorprendiéndonos. Finalicemos. Hay que traer un defensa central, chicos. Se nos fue uno. Pagaron la cláusula. Tenemos mucho presupuesto y vamos a traer un defensa central que sé que les va a encantar. Atentos a la siguiente temporada. Teníamos un fichaje, el fichaje del del defensa central, olvidé, pero lo compré en la temporada anterior, ya lo vamos a ver, se trata del señor Ignacio. Para esta temporada no hice, bueno, se supone que ese era el fichaje, pero olvidé mencionarlo, bueno, estoy mal de la cabeza. Lo compré en esta temporada ya que en la temporada anterior, ya que salía un poco más económico, ya saben cómo funciona, pero lo olvidé, chicos, lo siento, ya lo miraremos más adelante. De momento mostrarles las ventas de esta temporada, que hemos vendido a Rodri y hemos prestado a Robert.
Aquí está, como pueden ver, fue Ignacio el jugador que hemos traído. Estos muchachos están brutales. Lo hemos traído para esta temporada. Esperemos que sea una buena venta. El potencial de este señor es bastante alto. Es procedente del del Sporting. Y el potencial de este señor está entre 84 y 86. Esperemos que seas el propio para esta posición. Chicos, creo que vamos para la cuarta temporada y no quedamos entre los 4 de Champions. Esto es una mala noticia porque en las 4 temporadas no alcanzaremos a completar nuestro objetivo. Esto significa que hemos fracasado en el intento. Pero bueno, podríamos llevarnos un premio de consolación para completar el episodio. Sería jugar la Europa League. En fin, mala suerte, no se pudo. Complicadísimo con el Betis a pesar de que tenemos jugadores brutales. Como pueden ver, tenemos una plantilla bastante buena. Este señor ahí un poquito estancado, pero bueno, miren qué buenos fichajes. El de Rossi, el de este señor que no, Waldschmidt debe ser, Fekir, Gueye también bastante bueno, Kral, Ignacio, miren, creció 5 unidades este señor, este Botman se estancó un poquitico, pero ahí va. Martin, perfecto, Miranda, tenemos una muy buena plantilla, pero por desgracia no nos colamos en la Champions League. Finalicemos. No sé si haga fichajes para esta siguiente temporada, porque pues por Fekir puse una cláusula altísima, quien quita que la paguen y tal vez cambiemos nuestro mediocentro ofensivo. De ser así, pues tal vez tengamos que traer a alguien más top, incluso que Fekir. Muy bien, una de las locuras, hacía mucho que no cometía locuras en mis episodios. Y pues hoy es el glorioso día de las locuras, chicos. He vendido a la Inés muy mal por parte de la comunidad mexicana porque me van a acribillar en comentarios. Pero bueno, es que no quería crecer y bueno, estaba un poquito frenado y pues teníamos dinero y pues había que fichar un jugador para la miniatura, para llamar la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Raheem Sterling ha llegado por 136 millones. Sin palabras para este señor, potencial gigantesco, ya lo conocen todos, ¿no? Y aquí, como pueden ver, la Inés vendido. Ahora sí, vamos a ver si al menos conseguimos la Europa League. Las locuras continúan en este episodio, chicos, así que no se extrañen por nada. Hemos vendido, bueno, han pagado la cláusula de casi 190 millones por Fekir. Hemos traído un jugador más o menos de su mismo calibre, Bruno Fernández, por 120. Nos hemos ganado casi 70 millones, unos 67 millones aproximadamente, 68. Entonces creo que está bien, un año menos de edad. Creo que fue un cambio interesante. Vamos ahora sí al final de la temporada y veamos qué sucede. Estamos en el... Bueno, chicos, en esta temporada las cosas nos salieron bastante bien. Quedamos en un segundo lugar. Por desgracia ya el episodio no nos da para más, para competir en Champions, pero bueno, vamos a ser finalistas o somos finalistas en la Europa League y bueno, ya quedaría el consuelo que en la próxima temporada sería la Champions, ¿no? Tenemos hasta ahora el primer título ganado básicamente, ¿no? Tenemos la Copa de España, la ganamos al Real Madrid, qué bien. Está por disputarse la final, esta final está interesantísima, Dortmund, contra el Chelsea y nosotros vamos a disputar esta Europa League, la final contra el Manchester United, muy pareja, muy digamos, muy realista, ¿no? Bueno, el Betis podría llegar a pasar, ¿no? A ver, miren, una noticia interesante, chicos, y es que tenemos a nuestro Waldschmidt. ¿Será que se pronuncia así? Espero haberlo dicho bien. Real Betis Balompié, 25 tantos en 38 partidos. Tenemos el goleador, el Pichichi de la liga y en el lugar número 14 tenemos a Rossi. También tenemos como mejor asistente de la liga el alemán, chicos, 10 asistencias en 38 partidos. Bueno, son datos curiosos, ¿no? A ver, goleadores aquí, miren, estos señores crecieron brutal, muchachos, están muy bien, muy crecidillos. Ahí está, goleador, miren, fue como goleador, 31 tantos, 19 para Rossi, bastante bien, y 34 para el alemán. Veamos en lo financiero, chicos, en lo financiero tenemos que este señor 7 millones, este chico 122 millones, tiene 28 años, Raheem Sterling subió 9%, 101 millones. Este señor Raheem Sterling no jugó todos los partidos, por desgracia. Robert le quitó bastantes. Rossi, 130 millones, perfecto. 129 para este señor. Edgar, que no fue tenido en cuenta, pero ahí creció un poquitico. Esto brutal, este medio centro ofensivo, 77 millones, lo mismo que Gueye, 78. Y un 23%. Emerson, bueno, ya lo sabíamos, 14%, pero no subió tanto, subió su potencial, pero su valoración, pero no su costo en lo comercial, digámoslo así. Ignacio, 34 millones, bastante bajito, Ignacio, y Botman con
68 millones, 41%. Miranda, a ver, el rechazado del Barcelona, aquí la rompió, 56 millones, 29%. Cárdenas no jugó, pero tiene futuro. 83 millones para Martín, un poco más de 83 millones, 36%. Veamos en la entrevista qué dice el mundo de nosotros, chicos, porque vamos a jugar esta finalísima. Bueno, premio de consolación, pero bueno, ganar la Europa League también es bastante bueno, ¿no? Pues es un equipo de media tabla para abajo y creo que está bastante bien. Por desgracia no alcanzamos a la Champions, pero bueno, no importa, vamos a disputar esta. Hay que concentrarse en jugar bien. Y chicos, nos vemos en el terreno de juego porque esto se pone interesante. Ahí lo tienen, chicos. Finalísima contra el poderoso Manchester United. Tenemos que hacer cosas brutales en este partido porque, de lo contrario, pues este episodio sería muy triste. Tenemos que ganar este partido sí o sí. Vaya, tienen a Telles. Excelente. Y, wow, este señor Wan-Bissaka aún continúa, lo mismo que el portero. Vaya, Rashford. Bueno, Rashford ha sido joven. Bueno, es joven, de hecho. Y puede estar en 4 temporadas todavía más con el Manchester. Pero curioso que tengan a De Gea todavía. Nosotros tenemos a uno de sus grandes jugadores que hoy va a tratar de quitarle, a tratar de romperla y ganarle a su ex club. Muy bien, chicos. Veamos qué acontece, veamos cómo podemos sacar adelante este partido que está bastante fuerte. Estoy jugando en Ultimate, para los que suelen decir que le suba la dificultad. Siempre juego en Ultimate, chicos, aunque debo reconocer que en las últimas actualizaciones del FIFA, el gameplay digamos que ha mejorado en temas de que es complicado, pues difícil quitarles el balón a la CPU y además tienen unos pases muy interesantes. Aquí, miren, aquí por ejemplo. Excelente. Recuerden que estamos con Raheem Sterling. Y... ¡Uy! ¡Perfecto! Hombre, pero ¿qué pasó? Excelente. ¡Vamos! ¡Qué buen balón para Sterling! El inglés de origen jamaiquino. No, Sterling. No era el perfil adecuado, men. Por Dios. Bueno, se ha lastimado Van de Beek. Eso no es bueno porque... ¡Wow! Sí. Claro, se tuvo que haber partido la pierna. ¡Uy, qué güey! ¡Ay, pero casi que no, por Dios! Bruno Fernández y celebra haciéndole gol. Un poco de Hot Light Bling. Ahí está. Team. Drake para celebrar este gol. A ver. Muy buena la asistencia. Aquí va, se va y se acerca un poco. Creí que iba a perder el balón ahí. Creí que el portero alcanzaba, de hecho, pero bueno, no alcanzó. Y eso está bien. No puede ser. Muy mal el pase. Muy buena la llegada del Betis, pero muy mal el pase, por Dios. Final del primer tiempo. Mal, porque tenemos muchos amonestados. 68% de posesión para ellos. Mal. Sacamos a Kral y metimos a Edgar, creo que es, porque hay muchos amonestados. Tenemos 2 ya. Pero es que, hombre, no podemos quitar el balón de manera limpia. Es imposible quitarles en este Ultimate. Digámoslo así, en dificultad Ultimate. Es dificilísimo. Pero aquí tenemos a Sterling haciendo sus malabares. Mírenlo. Por Dios. ¡Ay! No puede ser, por Dios, Sterling. No, esta noche no es para ti, muchacho. Miren cómo se acomoda. A mí me encanta cómo en el FIFA recrearon el estilo de juego de este señor Sterling. Lo hicieron perfecto. Creo que es de los pocos jugadores en los que el FIFA se enfocó para hacer esto de manera perfecta. Atentos, si no es con falta, no puede ser. Este FIFA se ha vuelto demasiado complicado y si no es con falta, tengo más de 10 faltas ya hechas, no podemos quitar el balón, es imposible quitarlo limpiamente. Y aquí yo creo que llegó el gol. No, porque tenemos un gran portero. Que ya está agotado. Vamos con este Okuku a ver qué pasa. Vaya partido difícil este, chicos. Es muy complicado quitarles el balón. Y muy bien que se queden con el balón ellos.
Aquí fue. Miren esto, par de imbéciles. Entre ellos dos se quitan el balón. ¡Ay, chicos! ¡Qué partido tan complicado este! Lo dicho, la última actualización de este FIFA, bueno, hizo algo, bueno, creo que está bien que hayan hecho esto con el gameplay porque no es tan fácil ganarle a la CPU en Ultimate, creo que está bien, pero a veces me molesta es porque, o sea, no puedes quitarles el balón de ninguna manera y se enredan y siempre tus jugadores se caen y no entiendo por qué los de ellos nunca se caen, en fin. Bueno, de una u otra forma... Somos campeones, chicos, espero les haya gustado este episodio, espero lo comenten, dejen un poderoso like, les quedo debiendo la Champions, eso será para otro Reconstruyendo o más adelante. De momento, los invito a que vayan al botón de suscribirse si no están suscritos. Deben suscribirse y estar atentos a todo lo que llegue al canal porque es brutal, chicos, es brutal los Reconstruyendo de este canal que son o no son parecidos a ninguno, son los mejores, chicos, los mejores. Nos vemos en el próximo, adiós. This is what they've wanted. Now it's in their possession. The winners of the UEFA Europa League. Long celebrations into the night. I'm pretty sure, Derek, it's going to go on and on. Yeah, I think they have every intention of making this last as long as possible. One more trophy left, why not? Yes. And this is really special. Getting to celebrate in front of your own fans. Well, it's giving something back. These fans have travelled all over the place following their team. Now they get to join in the celebrations, go into the crowd and